los 7 sabios conversos más importantes de la historia judía. Número 2. Rabí Akiva ben Yosef, el torrente que brotó del silencio, el converso por linaje que hizo hablar a las letras del Sinaí. Cuando los sabios intentaron explicar la aparición súbita y colosal de Rabí Akiva en la historia judía, no bastó con relatar su biografía. Tuvieron que recurrir a símbolos, milagros, midrashim y analogías cósmicas, porque Rabí Akiva ben Yosef no fue simplemente un sabio, ni siquiera el mayor de su generación, sino una explosión ontológica, una ruptura de lo previsible. Según Avot de Rabí Natán, capítulo 6, Rabí Akiva descendía de conversos edomitas, es decir, de los hijos de Eisaf, que tras siglos de odio hacia Jacob, terminaron abrazando la Torá. Y esto lo cambia todo, pues su historia se inscribe no en una biografía lineal, sino en una redención cósmica. Edom representa en la mística judía la raíz más opuesta a Israel: el exilio, la arrogancia, el materialismo y el imperio. Sin embargo, en Bereshit Rabbah 65:1 se insinúa que Edom también tiene una chispa redimible. Rabí Akiva, como descendiente de Edom, representa esa chispa. Su alma es el ticún de la violencia primigenia de Eisaf, pero no por vía de sangre, sino de propósito. En el Zohar, Shemot 3b, se enseña que las almas más oscuras, cuando hacen teshuvá, cuando retornan al Derech Hashem, provocan una iluminación que las almas justas no pueden lograr. Rabí Akiva es el símbolo de esa verdad. No nació sabio, no fue hijo de rabinos, ni siquiera fue educado en Torá. Su alma estaba velada, pero no estaba dormida. Hasta los 40 años, Rabí Akiva fue un simple pastor de ignorancia absoluta. En el Masejet Pesachim 49b se dice que él mismo reconocía que si veía a un Talmid Jajam, un sabio, lo habría mordido como a un burro, es decir, con saña y profundidad. Pero esa oscuridad albergaba fuego interno, porque no hay odio más feroz que el de quien se siente excluido del conocimiento. En esto, Akiva no solo es descendiente de conversos, él mismo es una especie de ger del alma, una alma que volvió a nacer dentro del judaísmo, no desde fuera, sino desde el borde de su ausencia. El Midrash de Shir Hashirim Rabbah 1:1 explica que su despertar comenzó cuando vio una piedra agujereada por el goteo constante del agua. Dijo: si el agua, que es blanda, puede perforar una piedra, la Torá puede perforar mi corazón. En este instante ocurre lo que los cabalistas llaman Hit-Orerut, el despertar interior que no puede forzarse desde afuera. A los 40 años comenzó su estudio, alentado por su esposa Rachel, quien lo envió a aprender con los sabios como un niño. No fue humillación, fue descenso voluntario para construir un ascenso auténtico. Y este ascenso fue tan vertiginoso
como nunca antes se había visto. Según el Masejet Ketuvot 62b, Rabí Akiva llegó a reunir 24,000 alumnos. En palabras de los sabios, él regó la Torá por todo Israel como lluvia de primavera. Pero no todo fue luz. La historia registra que todos esos alumnos murieron en un corto lapso, por no respetarse los unos a los otros, según el Tratado de Yevamot 62b. Aquí, otra capa de su tikún. Akiva tuvo que empezar de nuevo, una vez más, desde la nada. Fue así que formó su segunda generación de discípulos: Rabí Meir, Rabí Yehudá, Rabí Shimon Bar Yochai, Rabí Yossi, Rabí Elazar, quienes reconstruyeron la Torá oral después de la destrucción. Psicológicamente, Rabí Akiva representa al alma resiliente que convierte el trauma y el dolor en sabiduría. La psicología profunda diría que encarna la sublimación perfecta, pues transformó el complejo de inferioridad, ser un ignorante, un hijo de conversos, un marginado, en energía creativa y espiritual. Filosóficamente, es el ejemplo de que la esencia humana no está determinada por el pasado, sino por el deseo de elevarse en el presente. En esto, Rabí Akiva es el opuesto radical del fatalismo romano. El Zohar y los Mekubalim como el Arizal y el Ramjal explicaron que su alma estaba conectada al Sod HaMalhut, el secreto de la realeza espiritual. Malhut es la sefirá que todo lo recibe y todo lo da. Akiva fue como ella. Recibió de todos, fue despreciado por todos y terminó transmitiendo todo lo que aprendió. El Arizal incluso enseñó que Akiva fue un Gilgul, una reencarnación de Zimri, el pecador con la midianita, y que su muerte expiatoria de Akiva, desollado por enseñar Torá públicamente, fue el tikún de ese pecado. En el Tratado de Berajot 61b se relata que mientras lo torturaban, Rabí Akiva recitaba el Shema Israel con una sonrisa, y cuando sus alumnos le preguntaron cómo podía hacerlo, él respondió: toda mi vida esperé este momento para amar a Hashem con todo mi ser y con toda mi vida. Akiva murió pronunciando la palabra Ejad, que significa uno. Este acto final, narrado por el Talmud y recogido por generaciones de poskim y cabalistas, es considerado uno de los más grandes de Kiddush Hashem, santificación del nombre de Hashem a lo largo de la historia. En palabras del Maharal de Praga, en su Netzach Yisrael capítulo 10, Rabí Akiva no murió, Rabí Akiva ascendió, se fundió con la unidad absoluta de Hashem. El mismo Rambam, Maimónides, escribió en su Mishnei Torah Ilhot Yesodei HaTorah 5.4 que nadie ha alcanzado el mérito de Rabí Akiva al morir por la fe. En términos históricos, Rabí Akiva fue también un líder político. Apoyó la rebelión de Bar Kokhba en el año 132 al 135 de la Era Común, creyendo, según Talmud Yerushalmi, Ta'anit 4.5, que era el Mashiach. Se equivocó, pero no por error teológico, sino por exceso de esperanza, porque Rabí Akiva no podía concebir que un pueblo tan golpeado no mereciera ya la redención. En esto también fue un ejemplo, un sabio que se equivocó
por amor a su pueblo. Hoy, cada converso sincero, cada alma errante que encuentra en la Torá su hogar, cada maestro que viene desde abajo, es una chispa de Rabí Akiva, porque en su figura, como en la Torá misma, lo oculto se volvió revelado. Cada vez que un niño estudia Mishnah, cada vez que se cita a Rabí Meir o se enciende una vela en Lag BaOmer por Rabí Shimon Bar Yochai, cada uno de sus discípulos, se perpetúa la llama que una vez encendió Rabí Akiva. Así, Rabí Akiva ben Yosef no fue solo el sabio que enseñó que amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el gran principio de la Torá, según el Sifra Kedoshim 4:12. Fue el ejemplo vivo de que el que se ama a sí mismo puede incluso, desde la nada, volverse el fundamento de toda la Torá. Su linaje converso no fue una debilidad, sino la grieta por la cual entró la luz del Or Ein Sof. Porque como dice el Zohar Vaikra 17a, allí donde la oscuridad es más densa, la luz tiene mayor mérito al nacer. Y de entre todas las luces que surgieron, ninguna como Rabí Akiva.